Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Y para hoy tenemos el episodio de hoy, que es el número 50, tenemos una especie de aniversario. Hemos intentado que toda la gente que ha colaborado participara, no ha podido ser así, pero bueno, creo que es la primera vez que tenemos a tanta gente aquí reunida. Vamos a empezar con Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido. Bien hallado, aquí estoy, episodio número 50 y parece que fue ayer, cuando empezamos con 12 monos. Sí, bueno, con 12 monos en el que tú entraste. Sí, ese fue el primero que hice yo. Pero sí, ya llevamos algunos más. Bien, vamos a seguir presentando a los demás que están por aquí. Tenemos por ahí a Víctor, tío Ganji, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, encantado como siempre de estar con vosotros. Yo me subí al tren un poquito más tarde, pero bueno, he tenido tiempo y oportunidad de hacer el mal adecuadamente. Nada, muy contento de estar con vosotros, celebrando este 50 episodio. Sí que has hecho el mal, sí. Sobre todo con esos guiones. Sí, de eso hablaremos. Largo y tendido. Ya te digo. Y nada, también tenemos por aquí a Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas. Muy bien, aquí de celebración, con mi mesa de ganchitos y mi pechisín. Y también tenemos por aquí a Andrés. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? 50 episodios, se dice rápido, pero si pusiéramos todos en línea, ¿cuánto tiempo sería de reproducción? ¿2 días? ¿3 días? Yo creo que por ahí estaría, ¿eh? Pero con un episodio ya alguno ya se dormía, ¿eh? Ya te lo digo también, porque ya me lo han dicho algunos. Pero bueno. Y nada, por último por aquí tenemos a Enrique. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, pues por aquí en el episodio 50, que parece increíble que ahora ya hemos llegado al 50. Sí. Y todos amigos todavía, ¿eh? Es verdad. ¿Creéis de verdad que llegaríamos al episodio 50? Yo no, ¿eh? Ya os lo digo. Yo sí, pero con episodios más cortos, como de media hora o así, no de 3 horas. A ver, de 3 horas no hemos tenido ninguno. Bueno, si juntas la parte 1 y la parte 2, sí. No, pero ¿es un desafío? ¿Eso que has dicho es un desafío? No, creo que Víctor ya cogió el guante. No, hay que racionalizar un poco. De todas maneras, no podemos, bueno, sí que podemos, pero llegar a hacer episodios de 15 minutos o 20 minutos sobre un tema en concreto, no sé, yo veo eso, los Fan Kingdom News, que hablan de varias noticias y tal. Pues bien, esos cortitos son el contrapunto perfecto a los otros donde nos podemos explayar un poquito más. Es que cuando empiezas a hablar de algo, en media hora se te ha ido la intro, o en 1 hora, y solo has rascado un poquito. Pero habían unos capítulos que eran de series y de libros que eran recomendaciones. Eso sí que podían ser. Creo que dábamos 3 libros cada uno o 3 series. Eso sí que eran cortitos. Sí, de eso la idea es hacer 1 o 2 al año de series, de películas y de libros. Es la idea que tenemos. Es que además cada año salen series nuevas, hay otras que a lo mejor terminan o a lo mejor nos pillan a mitad, entonces creo que está bien hacer uno de esos de vez en cuando, igual que de libros. Al final libros vas descubriendo siempre. Y hay que decir que el episodio más corto creo que dura, bueno, sin contar los 2 primeros, que son de presentación, creo que es unas news, como decía tío Ganji, y creo que dura unos 4 o 5 minutos aproximadamente. Y el máximo creo que son 25 o así, porque era un especial de los Oscars del último año. Pero de normal, sí, ronda los 10 minutos los news. Y se van a recuperar, ya os lo digo, porque es un formato que también le gusta a la gente rapidito y que algunos sí que me han dicho que lo echan de menos porque no, por circunstancias que no tengo tiempo, pues no se ha podido seguir haciendo. Y sí, contrarrestar a los otros. Es que hay un público, yo creo que muy grande, que solo escucha podcast de 15 minutos o menos, o 20 a lo mejor como mucho, pero media hora ya queda fuera de su
rango. Entonces, y del mismo modo, es que hay un público que escucha podcast de 2, de 4, de 6, de 8 horas. O sea, no los escucha de una sentada, pero también hay un público para eso. Pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Que tengamos un poco un abanico para poder pues darle lo que la gente quiere, tanto a los que quieren de 15 minutos para coger el autobús, llegar al trabajo, que salen del gimnasio, lo que sea, y a los otros que quieren pues aprender a lo mejor un poco más, ponerse un poco más en algún tema. Por ejemplo, los de Rey Arturo, los primeros que estuvo Tío Gamji, noté un cambio brutal de la edad. O sea, vi que un montón de gente de 15 a 20 años escuchaba esos podcasts. Y la única explicación que le doy es que querían aprender, a lo mejor para algún examen o para algún trabajo que necesitaban hacer. Yo no le encuentro explicación, porque esos son millennials o zoomers y yo sí que somos generación X. Es sorprendente que podamos tener los mismos intereses, pero bueno. No, yo le hago mucha publicidad al podcast a mis hijos, pero no tienen ningún interés. Pero a ver, yo creo que depende mucho de la temática que se trate también, ¿no? Porque, por ejemplo, esos que comentas que escucha la gente más joven, ¿cuáles son exactamente? Pues curiosamente han sido algunos de historia, los del Rey Arturo. Yo creo o entiendo que es porque han tenido que hacer algún trabajo, han tenido que buscar información y ¿qué es lo más rápido? Pues escucharte un podcast de estos, tal vez, ¿eh? Digo yo, no sé. Sí, es lo que yo creo, porque fue a raíz de pues creo que el primero fue el de Arturo, el del Rey Arturo, que noté la diferencia del rango de edades. Igual que últimamente hemos ganado mogollón en el rango femenino pues que hemos superado ya los 26-27%, cuando al principio solo teníamos el 10, el 11, por ejemplo. Uh-huh. Por cierto, por el de ese que hicimos de la mujer de rojo, ¿no? No, ¿Qué número era? ¿Qué número era el de la mujer de rojo? La mujer de rojo fue el 45. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un 70% de hombres. Esto lo saca Spotify, un 26% de mujeres, un 4% de un sexo no específico, y binarios, acabo de darme cuenta de que a esta semana no hay ninguno. Y bueno, y luego si os digo los países, flipáis. O sea, por supuesto, España está en el 82%, Estados Unidos abarca el 8%, Reino Unido, Alemania, 1%, luego Argentina, Paraguay, Uruguay, Arabia Saudita, Irlanda, Venezuela, Chile, México, Perú, Colombia, Suiza, Francia, Rusia, República Dominicana, Italia. Podrías decir un poco cómo empezó esto, ¿no? Hay que decir que la culpa básicamente la tienen dos personas, una está aquí. Una es la que me inculcó, tío, te pareces a un podcaster que escucho, pareces su voz, incluso decía, ¿seguro que eres tú? Digo, que no, tío. Y pues nada, tienes que hacer un podcast, sabéis mucho de cine, de muchas cosas de rol, tal. Y se fue Copperpot, exacto, que me estuvo dando ahí pam, pam, pam. Y fue una mañana que nos encontramos de casualidad, estaba también Enrique en el centro, ¿te acuerdas? Sí. Y justamente otro invitado que tenemos aquí, que es Andrés, empezaba con su podcast y dije, joder, esto debe de molar mogollón. Y eso fue. Tenemos tanta información en la cabeza y somos tan frikis que creemos que podíamos difundir nuestra palabra, ¿no? Un poco. Al principio nos reuníamos los tres, no sé si éramos tres o entraba también Scori. Scori luego vino también, sí. Que es lo que claro, era antes de la pandemia. Sí, nos podíamos reunir, hablábamos y con un micro grabábamos todo a la vez. Sí. Así era un poco rudimentario, pero bueno. No, pero justamente es una buena manera. De hecho, ayer o anteayer estaba Pepe comentando que le molaría esa experiencia no la ha vivido. Le gustaría grabar en vivo un episodio. Y yo creo que eso ya se podría empezar a hacer. Bueno, hombre, tú dirás, es que no compares de grabar varias pistas de entrada, donde cada uno solo de una manera, grabar con un micro, solo tener todo unificado, eso suena mejor, hombre.
Sí, sonaba mejor. Luego ya, y pues aparte eso. te puedes tomar unas birras también. Y entonces, Sí, al final eso era, yo pensaba solo en eso, Sí, como siempre. No interactúas además con la gente en directo y no hay... Y no tienes los problemas que tienes ahora, que tienes que levantar la mano para Sí. en el vídeo para que te vea, para que contestes, para que no sé qué. Hay retardos entre que uno dice algo y el otro responde. Sí, Que nadie te no es cambie. natural. Que nadie te cambie la configuración de la sala, ni cosas de cada 2x3. Sí. Vamos, exacto. Así Está muy bonito. concentración. Los fondos de pantalla que tenéis, esas cosas ahí. Hombre, le dan un toque. Verse en directo mola. ¿Y cuál fue vuestro, os acordáis de vuestro primer episodio? ¿Cuál fue? Pepe creo que había dicho que era el de 12 monos. 12 ¿no? monos. Sí, el de 12 monos. Que me costó participar, porque yo sabía que si empezaba en esto me iba a perder en un mar de papelotes y de apuntes, y vosotros ibais muy a saco, muy en plan de, pues, 4 notas y vamos a improvisarlo todo un poco y quedaba todo muy espontáneo. Como eso nunca se me ha dado bien. Es que era en plan como quedada de amigos. Sí. Queríamos hacerlo así en un principio, pero bueno, luego se vio que ahí tenía sus problemas. Sí, bueno, y eso. ¿Fuiste tú el que centraste? No sé, creo que el primer guión gordo lo hice yo, que fue el de 12 monos. A ver, el capítulo quedó bastante bien. Y no, es muy interesante porque dices muchas cosas de ahí para adelante. Que nadie veía en la película, y luego yo volví a ver la película y dije, joder, pues es verdad, salen ahí muchos detalles que me los había perdido. Bueno, se me critica mucho que diga muchas cosas. De hecho, hay por ahí un audio, no sé. Se te critica por otras cosas. Sí, también. Hay un audio por ahí que salen 2 personas del podcast, no voy a decir los nombres, poniéndome bastante a caldo. Dilo ya. Pues dilo, hay un audio. El Dan Defensor ese. Voy a contar la historia completa. El episodio, si no recuerdo mal, de Cabezas Cortadas, tuvimos muchos problemas con él. Con el audio de Cabezas Cortadas hubo muchos problemas, ¿no? Tardó bastante en salir. Creo que nos tiramos 6 meses sin publicarlo, me parece. Sí. De hecho, se volvió a regrabar. Toda tu parte. Todo tu audio se regrabó. Hicimos una lista de todo lo que decías en el episodio y lo regrabaste todo, ¿no? Y bueno, Enrique también añadió un par de frases y tal. Entonces, me pasasteis el contenido original del audio para que yo lo editara. Pues al final del audio, ahí se os olvidó pararlo, y me pusisteis a sacarlo durante unos 4 minutos, ¿no? Yo tengo el audio aquí, se llama Destripando a Pepe. En plan de, es que el cabrón lo tiene que decir todo, es que denso se hace, es que qué pesado es. Ese audio existe. ¿Vale? Entonces, ese fue el final de Cabezas Cortadas. Fue una de esas sorpresas que se llevó uno. Pero Pepe, si lo tuyo era denso y eran demasiados datos, cuando entré yo, entonces ya eso se es el apocalipsis. Tú no sabes lo que hay tuyo grabado. No, lo cortamos antes. Lo hemos tenido que destruir y quemar. Claro. Sí, por eso me pitaban los oídos tanto. Sobre todo después de quitarte los cascos a media horita. Sí. Así. Hostia, ¿qué me pasa? Al principio escuchaba el podcast y bueno, pues que era interesante, pero no veía maneras en las que a lo mejor yo podría contribuir. Y digo, bueno, pues a lo mejor si hablan de alguna película que me suene o de alguna serie, no sé si... O de libros, la verdad es que no recuerdo exactamente, sí. El primer capítulo en el que colaboré fue con un texto, y creo que era el de libros, sí. O el de series, uno de series. Sí, grabé un audio para el de libros, pero era épicamente aburrido y tuviste que prescindir de él. Y un audio perdido ahí que además me lo pasó a mí. Porque dije, a ver si se puede sacar algo de aquí, aunque sea haciendo un programa y vamos comentando partes del audio, ¿no? Pero al final era tan denso que decidimos hacerlo de otra forma. No, luego aproveché lo que había ahí para el podcast de Lovecraft, que ya, bueno, fueron 2 episodios. Luego me desquité. Pero he disfrutado como un enano preparando esos guiones y luego grabándolos. Os dejo un momento, ¿vale? Ahora vuelvo. Vale. Ahora cuando pueda volver me conecto otra vez. El primero en el que hablé puede ser que sea el de
Mandalorian, primera temporada. Pero ahí fuiste comedido. Ese está muy bien, ese capítulo. Ah, Porque Claro. ese es cortito, ese es de los cortos y se analiza ahí todo lo de... Creo que era la primera temporada, ¿no? Se analiza la primera temporada de Mandalorian. Ese está muy La bien. primera. Sí, Y sí, además íbamos capítulo a capítulo que, claro, si te explayas mucho en uno, eso se puede hacer eterno. Y no. Salió Claro, cada uno decía muy bien. sus comentarios de lo que opinaba del capítulo. Está muy bien. Ese fue el episodio 23. Sí, me acuerdo. Y bueno, sí, como comentaba antes, Eduardo, ¿tú te acuerdas cuándo fue tu primera intervención? Pues yo creo que fue durante alguno de series. Ya no sé decirte si de series 1, 2, 3. Yo creo que el primero de series que hicimos. Ah. Que yo creo que hablé de Cobra Kai y de alguna otra. Me parece que hablé en ese episodio. No recuerdo si estaba también Jorge. Yo creo que en ese no estaba. Porque ahí todavía no sé, todavía no hablábamos de previews de 7 temporadas. Sí, Pero bueno, yo creo que fue de ese, sí. ese fue el episodio número 10. Sí. Pero la aportación estelar de Eduardo fue en el primer capítulo que hicimos de la Segunda Guerra Mundial, el de Desmontando mitos, el de Rommel. El de Rommel. Bueno, ese Que fue más de- extenso. O sea, ¿Qué ya decías fue tú? No, más dedicado. decías antes, no, capítulos más cortos. 1 hora 55 minutos hablando de Rommel. Ya, pero ¿quién hizo el guión? Episodio 26. Sí. O sea Ya que unos cardan la lana y otros bien, Eso. casi 2 horas. No, que Yo estuvo me bien. Estuvo acuerdo muy bien ese. en uno de series, creo que participé, creo que era amiga tuya, ¿no? Miguel Ángel, Sí, Lucía. que esperábamos que dijese 2 o 3 series Sí. y creo que nos dijo todas las Pues series sí. que tenía Netflix, Amazon y HBO juntas. Sí. Se tiró ahí un buen Yo rato creo- y la verdad es que nos sorprendió bastante porque algunas de las series estaban bien. Sí, sí. Tiene más, Luego yo... más tiempo Sí, libre que Jorge para ver series. Sí, porque es que las vio todas y las comentó casi todas y yo he visto algunas de las, creo que 300 y pico que comentó. No, hemos tenido muchas colaboraciones externas, se puede decir, Sí, claro. que han estado muy bien. Y de muchos países también, que hemos tenido unas colaboraciones. Pepe, ¿era de Alemania o de Bélgica? Alemania. De Bélgica y Holanda, mi cuñado creo que nos mandó para el de series algunos audios. Y luego desde Alemania, Lena, que es su actual mujer, ¿vale? Y el padre de Lena, que es el que participó cuando hablábamos de Gambito de Dama. Sí. No sé en cuál de series es, me parece que es uno de Sí. series, ¿no? Sí. Y que fue cuando comentamos que el hombre estaba aprendiendo castellano y tal. Que sepáis que dice que no nos entiende nada. que lo que hablamos no es castellano, es otra cosa. Pues como se escucha los del fan Klingon pirata. No nos escucha. Eso. Ahora entraremos en flanking con Eso. pirata. Y bueno, y tenemos también ahora hace poco una seguidora férrima, ¿no? Me han dicho, Pepe. Entonces, a la salida se esperó allí y me dijo, oye, ¿tú eres Pepe? Sí, yo soy vuestra fan número 1. Entonces, Y literalmente la 1. Literalmente la 1, ¿no? Y te reconoció. Increíble. De vista, Bueno, y eso que no se te ve. ¿Te podía un autógrafo o algo? Exacto. Pues muy bien, eso, ¿no? En plan que felicitarte, no pedirte explicaciones, ¿no? No, le gustan mucho los programas. Ella se pasa mucho tiempo viajando porque ella está, a ver, si no recuerdo mal, es abogado, pero está especializada en derecho medioambiental. Entonces ella se dedica a dar conferencias, por ejemplo, esta semana estaba en Dinamarca, ha estado en Francia, estudió en la Sorbona. Quiero decirte que es una persona de perfil intelectual alto. No es una gualtrapa de estas como diría nuestro amigo Ringo, no es una joven pajillera ni nada por el estilo. Creo que es una persona seria, ¿no? Como los que hacen este podcast, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, diplomados y universitarios. Entonces, pues eso, me sorprendió bastante, ¿no? Y luego a raíz de eso, pues su marido se ha enganchado también. De hecho, en el último que hemos hecho de la daga alemana, nos hizo un comentario, bueno, pues yo lo juzgo interesante y diferente,
Entonces, pues eso, ya tenemos 2 fans. Y ya os digo, los conozco personalmente, son personas muy guays y desde aquí les doy las gracias, porque siempre que llego al trabajo, mi compañero, oye, tío, pues he escuchado tal otro, he escuchado el de Julio Verne, me ha gustado mucho, he escuchado el de tal, me ha gustado tal. Y también de vez en cuando, pues acabo de escuchar vuestro último podcast, está muy bien, tal. Quiero decir que nos siguen y son asiduos, En fin, lo increíble ha ocurrido. Por cierto, Víctor, tu hermano también participó en un capítulo muy bueno. Eso fue un antes y un después en el podcast. El de Ibáñez. Es un hito. Señor. Yo, cuando estábamos hablando de colaboradores, claro, me acordaba de él. Y sí, es un hito. Aparte de que salió muy bien, salió redondo, porque yo creo que él está acostumbrado a hablar y él también, por lo que ha estudiado, bueno, pues ha hecho filología, entonces las letras son lo suyo y a expresarse. Y bueno, en el tema en cuestión, en Francisco Ibáñez, es un experto, así que todo lo que contó pues lo hizo muy ameno, y además contábamos con sus contactos, digamos, para hacer eco de ese episodio. Entonces, claro, lo publicitó en los foros adecuados y al ser algo muy, muy especializado, la verdad es que pues se notó. Sí, ese capítulo estuvo muy bien, porque dijo toda la información. Creo que yo tenía notas y no las puedo decir porque ya las decía él. Digo, tengo esta anécdota. Ostras, ya está. Ya no, la tacho. Tengo no sé qué, la tacho. Estaba súper informado. No se extrañará que el episodio que más se ha escuchado es ese, ¿no? El de Francisco Ibáñez. Y ese tiene el récord de que dobla a cualquier otro. Sí, ¿Cuánto duraba ese episodio, ese podcast? 2 horas y 10 minutos. Pues ahí yo es que creo que lo de la duración de los podcasts es que depende mucho de cómo es la actividad de cada uno, porque yo creo que habrá mucha gente que desde su trabajo, por lo que sea, pues puede estar escuchando la radio, puede estar escuchando un podcast que a lo mejor no requiere una concentración extrema, o puede hacer una tarea, no sé, todo lo que sean tareas muy repetitivas, o que estés, yo qué sé, dibujando con el ordenador, te vale. Es que ahí estamos compitiendo en ligas muy diferentes. Ahí estamos compitiendo con cine, cómic, historia. Claro, es que nosotros hacemos de todo. Claro, sí. Eso es Fan Kingdom, es el lugar de los hobbies, de cada uno tiene sus hobbies, cada uno los presenta, pues cada uno se hace sus episodios que le gusta y disfrutar de, que al fin y al cabo es eso, disfrutamos y hablamos de lo que nos apetece. Me han dicho que nos falta un hobby por hablar. El fútbol. Primicia, o sea, voy a hacer un programa sobre el Levante. Sobre el Levante, va. Vale. Entonces, yo qué sé, algo hablaremos sobre eso. Ahí solo tendremos la parte de Levante, los demás no lo van a escuchar. Habrá que hablar sobre el fútbol en general, ¿no? A ver, no, pero voy a hablar sobre el Levante, que es lo que conozco. Lo que pretendo es, si, bueno, todo va bien, me pondré en contacto con el club y les pasaré el enlace del podcast. ¿Vale? No sé, igual ellos tienen una página web, a ver si hubiera suerte. Claro, esto es mucho soñar, ¿no? Y lo pudieran colgar en su página o hicieran referencia de alguna forma o lo que sea, ¿vale? Porque si les dedicamos un programa yo creo que les gustará. Pues eso es lo que nos falta, según me han dicho los fans, ¿vale? El fútbol. Pero bueno, salvo eso yo creo que hemos tocado todos los palos. Como temas tenemos uno que es de app y programas, o sea, que damos como recomendaciones de apps y programas, que ese es bastante raro. Sí, también tenemos los de series, los de libros, juegos, porque creo que hay uno de la Fallera Calavera. Sí. Minerales, es que somos... Escucha, hablamos de Posteguillo, ¿no? Sí, hablamos de Posteguillo también, indirectamente, pero hablamos de él. Lo utilizamos como excusa para hacer una de nuestras aberraciones del fan Klingon pirata. Ahí fue ¿cómo se dice? Como lo de Marvel ahora, ¿no? Una salida del podcast normal y nos inventamos el podcast pirata. Sí, pero ese no fue el primero. El primer fan Klingon pirata... Hay que explicarlo.
Fue hace un año, cuando yo estaba indispuesto, digámoslo así. Sí, el tiroteo con los romanos. Exacto. Y vosotros cogisteis las riendas para poder seguir con el podcast, porque claro, en aquel momento éramos menos y había que... Dije que no hicieras negocios con ellos. El primero fue Idiocracia, Pepe. Idiocracia. El primero fue Idiocracia, que Idiocracia, a ver, mis disculpas a todos los que lo hayan oído y hayan dicho, pero esto estoy reclamando. Porque Idiocracia es que quedamos Enrique y yo para comer en mi casa y mientras comíamos nos bebimos 2 botellas de vino y había un guión, hay que decirlo. Sí, había un guión. Pero claro, las letras apenas se veían. Entonces subimos al cuartito de la Guerra de las Galaxias que tengo en casa. Claro, ahí ya flipados porque el cuartito estaba recién montado, ¿no? Y, cómo mola esto y tal cual. Y nos bebimos 3 o 4 cervezas más. De hecho, los sonidos que se oyen en el podcast de cervezas no son fingidos, no está añadido en... Eso era la cerveza que estaba... Claro, o sea, ahí... Creo que es el podcast donde más... pirata, porque lo vamos a dividir para que no se asusten los que más insultos hay por... Sí, además políticamente incorrecto y de todo. Sí. Pero es por el tema que estabais tratando, el lenguaje soez. Sí, porque tenía que ver con el tema, porque en la película esa lo dicen. Claro. Y lo grabamos con un móvil, en una habitación, ¿no? Sí, es pirata, es un pirata. Sí, lo que se nos ocurrió para salir del paso, ¿no? Luego, ¿qué más hicimos? El de Posteguillo. De Posteguillo. El de Posteguillo. ¿Qué más tenemos de pirata? El de Julio Verne, que es uno de los más odiados. Sí. En fin, a la gente le gusta mucho. Decidimos hacer como desmitificando las grandes verdades que se cree la gente, pues nos inventamos algunos podcasts y vamos diciendo lo que de verdad es, no lo que está en la Wikipedia. Tuvimos muchos problemas en la edición de ese capítulo porque el sonido resultó mal. A veces esas cosas pasan. Es algo que nos hemos encontrado, nos ha pasado en muchos. De repente hay un fallo de sonido o lo que sea, no se sabe por qué, y la edición se hace muy complicada. Y ya el último que ha sido el de... ¿Qué más hicimos? No, el episodio 6,5, ¿no? Y el de la daga, el último, creo. Y el de una daga alemana, que esa ha sido ya la fricada absoluta. O sea, que ese es cortito. Bueno, cortito entre comillas, pero... Reclutamos al vecino, y el vecino nos trajo una daga de las SS. Oye, el vecino es tu vecino, de verdad. Bueno, sí, es vecino y amigo mío, sí. Él nos ha pedido permanecer en el anonimato, entonces es el vecino. Por motivos obvios. La daga... No, porque es cuando empiezas, siempre pasa lo mismo, que no te atreves ahí a decir, a hablar. Y empezamos nosotros todos con motes. Sí. Algunos con más de uno. Sí, que claro, como... Sí, porque empezabas un episodio una semana y tenía un mote, y a la semana siguiente tenía otro. Pues porque te presentaban y no sabían ni cómo presentarte por el mote y te decían otro mote y no sé qué. Y al final decías, yo empecé como Dan Defensor, que los que saben de cómics saben que era Daredevil en los cómics Vértice, estos que sacaron al principio. Y claro, hay por ahí otros cómics que son Dan Depresor, creo que es. Fan Hunter, son los de Fan Hunter. Hay un personaje que es Don Depresor. Y empezaron a llamarle cada vez que Miguel Ángel me presentaba, pues decía, y ahora Dan Depresor. Y yo, no, Dan Defensor. Y al final me harté un poquillo y ya pasé. Y dije, va. Yo es que tenía los cómics de Fan Hunter, me encantaban. Y me acordaba de eso. He de comentar que cuando empecé esto, hablé me refiero al podcast, me costaba mucho escucharme. Y me dijeron un par de maneras de grabarme y la verdad es que funciona. Yo lo digo porque si no lo sabéis, podéis practicar en casa y va muy bien. Es leer un libro al que estéis leyendo, pero intentar leerlo novelizado. O sea, como los que ahora están de moda, que los audibles estos, que te los puedes descargar y escuchar, pues de ese rollo, pero con vuestra voz. El libro que estéis leyendo, probadlo y os lo grabáis. Y así... os ayudará un poco también a vosotros ya no, porque habéis perdido la vergüenza, pero vamos, a mí me ayudó bastante al principio. Y sí que es cierto que al principio cuando empezáis es que se os nota, o sea, Víctor, por ejemplo, al principio
tenía mucha vergüenza, pero es normal, claro, bueno, como todo el mundo, o sea... ¿Te ayuda a reducir el número de... No, eso no. Mierda, Eso lo tienes que hacer con piedras en la boca, ¿no? para no tartamudear. Bueno, luego cuando se nos ocurrió aquello de los tests Klingon Kampf, ¿os acordáis? Madre mía. Ah, sí, para conocernos, para que nos conocieran un poco más. Sí. Yo recuerdo que, así como anécdota, que en el mío, por ejemplo, el que más hablaba era Scotty, más que yo. Sí, Es que eso Scotty al principio era como el protagonista de todos los podcasts. Eso me lo han dicho, ¿eh? Eso me lo han dicho. Dice, ay, Sí, es que sí. en los test que hacéis al principio solo habla que Scotty. Eso me lo han dicho. Sí, porque este era de hablar y pues el guión nada. Y claro, pues como es el que más presencia tiene, pues por la voz que tiene y todo eso. Yo recuerdo que poníamos el micro súper lejos y a él era el único que se le escuchaba de puta madre. A Enrique y a mí teníamos que buscarnos movernos un poco y tal, pero a él da igual donde lo ponías en la mesa, que a él se le escuchaba siempre bien. Es curioso. El bozarrón que tiene. El bozarrón que tiene de hombre. Y luego lo pequeño que tiene la... Bueno, en fin. ¿Cuántos test de esos hicimos? 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6. Seis tenemos ya. Enrique, tú tienes uno, ¿no? No, yo no tengo. ¿Cómo pues que no entonces- tiene? Ah, Entonces no sabemos si es humano o no. exacto. Eso lo tengo claro. Yo cuando hago el test Yo ese de los siempre- ordenadores que pone, ¿eres un robot? Yo no contesto por si acaso. Y claro, hemos ido un poco moviéndonos, pues que sacaban la de Mandalorian, pam, un especial de Mandalorian. Que, oye, que he encontrado esto, que quiero hablar de ello, pam, se hablaba de ello. Yo creo que nos ha ayudado un poco a expandir un poco ya no solo nuestra visión de las cosas, sino a aprender, porque yo he aprendido mogollón con muchos de los podcasts que habéis hecho y que habéis preparado. Y hay gente que me lo ha dicho así también, o sea, y lo que estábamos diciendo antes, hay gente joven que yo creo que está escuchándonos, porque si no le encuentro sentido, la verdad, que nos está escuchando para hacer sus deberes o sus programas o sus trabajos de clase. No, siempre es más cómodo escuchar algo que te lo cuenten que ir leyendo la Wikipedia o ir este enlace y luego el otro y juntarlo todo. Si alguien te lo cuenta, perfecto. Además, como nosotros decimos lo que nadie sabe, Exacto. pues cuando hagan los trabajos del colegio pondrán la verdad. Pero escúchame, serán detalles, se plantean las cosas de una forma distinta y se dan detalles nuevos. Yo recuerdo en el de Rommel, cuando empezamos a hablar de la novia que había tenido, él se había casado con su mujer, ¿no? Pero había tenido una novia antes. Que era verdulera, exactamente, ¿no? Ese detalle, yo no lo sacamos en el podcast, lo conoce muy poca gente y le da cierta gracia. Cuando hemos hablado, por ejemplo, de Julio Verne, ahí le disparó su sobrino. Yo qué sé, eso no lo encuentras en todas partes, ¿no? Y la verdad de la relación con su padre y tal, se intentan decir cosas que no son lo habitual, en lo que todo el mundo sabe. Cosas, como decíamos, que para quedar bonito y que la leyenda crezca, pero en realidad muchas cosas no son verdad. Oye, y yo me enteré de que la obsidiana mataba a los caminantes blancos. Ahí, ¿ves? Pero eso es de primero de Juego de Tronos. Ya, pero yo no sabía cómo se llamaba. Yo creía que era Videodragón y resulta que existe, se llama obsidiana. Sí, exacto. Se habla de cosas que no son las normales. Entonces, por lo menos por mi parte, intento buscar detalles que sean interesantes. Que no sea lo que uno puede leer en cualquier parte o que no sea lo que oye o lo que sabe o lo que se imagina, ¿no? Yo creo que eso es lo que le da el toque al tema. Claro, no sé yo cómo calificarán un trabajo sobre Rommel si se dedican durante media página a hablar de su novia, esa la que dejó embarazada. Pero bueno, en fin. No, pero yo los de historia a mí es que me gusta mucho y aprendo también mucho en los que hacéis relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ahí hay un filón. Yo os iba a preguntar ahora que digamos un poco lo que tenemos, digamos, ahí sobre la mesa, de qué estamos preparando. Primero tendremos este de 30 monedas, ¿vale? Luego tenemos pendiente uno sobre Van Gogh, otro sobre la historia de Darth Maul y después ya empezaré pues con el de historia de Japón, con la ayuda de Edu, que sé que tiene contactos, hacer algo decente. Bueno, y si podemos tener alguna colaboradora,
Estaría bien una intro hablando de la historia de Japón en japonés. Bueno, Ahí la deja votando, ¿eh? La deja votando. Subtitulado, ¿no? Víctor, subtitulado. Podríamos hacer por lo menos el audio. Luego ya si lo que dice es verdad o no. Pero también, por parte de la Segunda Guerra Mundial, tenemos pendientes españoles en la Segunda Guerra Mundial que hable de la División Azul y de la 13. Sí. De la División 13 o la Brigada 13. No sé si os acordáis, los republicanos que lucharon con la Francia Libre. Sí, que fueron los primeros que entraron en París, que lo recuerda. Correcto, así es. Bueno, simplemente es que la gente sepa, la que nos escuchan, que seguimos pensando, que seguimos maquinando cosas para el futuro y que si cualquiera cree que hay algún tema que les pueda interesar o que pueda ser tratado aquí en el podcast, que no lo duden en ponerse en contacto con nosotros. Acordaros, tenemos página web, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos correo electrónico. Nos podéis encontrar en cualquiera de estos sitios. ¿Y cuánto tenemos Patreon y cosas de esas que dan dinero? Y bueno, volviendo al tema de, por ejemplo, yo estaba preparando el de Dentro del Laberinto, que tengo muchas ganas de exponerlo y que lo hagamos. Y el de Dune, ¿no? El de Dune me estoy leyendo el libro, voy por el 60%. Está muy bien. Dune hicimos un preview. No, eso fue Fundación. Ah, de Fundación. Sí. Por cierto, Fundación tenemos el estreno ahí delante, ¿eh? Ojito. Mira, hablando de temas para el futuro, me estoy leyendo la biografía de Asimov y la idea es preparar uno sobre su vida. No sé si dará tiempo para cuando se estrene la serie. Comentar Excalibur, La Princesa Prometida y de series posiblemente Twin Peaks con nuestro colaborador de estrella. Sí, por favor. Mi hermano. No sé, yo lo que queráis, lo que me dejéis. Luego, a ver, Víctor, sabes que el que, digamos, plantea un tema tiene que sacar su guión, luego editar el post, que eso ya te vas aficionando. Hablemos sobre la edición. Exacto, la edición, porque... Es todo un mundo. Si no recuerdo mal, al principio solo editabas tú, ¿no? Sí. ¿Cuántos capítulos te chupaste de edición? No me acuerdo, pero yo lo que sí que me acuerdo, y me vas a perdonar, es que me decía, no, hay que sacar uno a la semana. Digo, la madre que lo parió, este me va a matar, Y cuando empezaste a editar, empezaste a entenderlo. No, eso, a ver, lo de uno a la semana tengo que reconocer que pudo ser mientras los capítulos eran cortos. Cuando ya estamos superando las 2 horas, ya no, es imposible. Es imposible. Es que en la edición uno de 2 horas se te va mucho a 5 o 6 editando. Primero, a ver, editó Jimmy, luego tú te añadiste, ¿no, Enrique? Si no recuerdo mal, ¿vale? Luego me liasteis a mí, que yo edité, el primero que edité fue el de Rommel, así salió, porque hay unos desniveles de sonido, ahora ya sé cómo hacerlo, ¿no? Pero entonces no. Y ahora ya, pues bueno, hemos engañado a Víctor para que empiece a hacer sus pinitos. Pero parece que no, pero tiene su complicación, tiene mucho trabajo. Sí, tiene mucho trabajo. Además, por mucho que uno quiera, con versiones de respaldo, vamos a grabarlo 2 personas, vamos a utilizar tal o cual programa, al final siempre se producen fallos, siempre hay historias, siempre hay problemas de sonido, siempre... Y además hemos tenido hasta podcasts desaparecidos porque se han grabado, se han perdido. Sí. Es verdad, ¿cuál es el que no tenemos? Que lo grabamos. ¿Cómo se hace un podcast? Se llamaba así, ¿cómo se hace un podcast? De allí ocurrió, si no recuerdo mal, que se quedó en WeTransfer, lo pasasteis a WeTransfer, caducó y luego cuando intentamos recuperarlo para editarlo, ya no estaba. Y quien lo había grabado lo había borrado ese disco duro, entonces se perdió en la niebla de... Luego tenemos los problemas de sonido que se hacía entrecortado y arreglarlo como el de las cabezas cortadas, que tuvimos que regrabar toda la parte de Miguel Ángel regrabada, todo lo que decía, todo. Pero tiene mérito porque le ponía la entonación y todo, ¿eh? O sea, ahí tiene hojas y hojas ahí de mira, esto es lo que tienes que decir, pam, 5 hojas, yo siguiente otros 5 hojas. Y más mérito que el mío, el mérito el de Pepe, que se lo estuvo transcribiendo todo, ojo. O sea que...
Es que si no, no sale. Es que si no, no sale, tío. Luego quitar sonidos, subir volúmenes, bajar otros. Es muy... Y de ahí ya pasas a la música, a los sonidos de atrezo y ya vas avanzando poco a poco, te vas emocionando. Sí, exacto. Ahí creo que hay uno, es de... El de Julio Verne. Sí, que os emocionasteis mucho. En el que hay demasiadas risas, ¿no? Probando cosas, sí. No, risas. porque es uno pirata. Y si es pirata, ahí se hace lo que se quiere. Y ese yo lo recomiendo mucho porque está bastante divertido. Ese programa tuvimos muchos problemas de sonido. Entonces hubo que disimularlos. Y la forma de disimularlo, pues... O sea, al final, yo cuando pongo música en los podcasts, que ahora me gusta poner de fondo, es porque se oye ruido o lo que sea, y cuando pones una musiquita muy, muy débil de fondo, eso se pierde. Entonces, en vez de oírse, pues oye, tú, o lo que sea, ¿no? Pero también a veces enriquece un poco el podcast. ¿Cuece o enriquece? Porque creo que en el último de Caballería, cuando se va a decir a leer algún texto o algo, pues sale una musiquita muy medieval. Sí, queda bastante bien. Queda muy bien. ¿Ese quién lo ha editado? No sé, Dan Defensor. El mismo que perdió el podcast. Sí, es verdad. Pues sí, la verdad es que al fin y al cabo nos hemos divertido un montón haciendo esto. Tanto yo, por ejemplo, cuando he estado preparando el de Lento del Laberinto, me he divertido mucho buscando toda la información. Para mí creo que es la parte que más me gusta, la preparación, la búsqueda de información, la búsqueda de lo que vas a decir, esto sí, esto no, ostras, esto no lo sabía. Yo creo que es la parte más divertida para mí. ¿Vosotros qué creéis? A ver, te encuentras muchas cosas, como por ejemplo en el de 12 monos. Yo mirando información encontré mucho y Pepe encontró muchísimo más. Y lo mismo me imagino que con los de mitología y minerales y... Sí, desde luego es la parte más agradecida, porque si es algo que te interesa, empiezas a rascar, te enteras de nuevos aspectos, de nuevos datos, de algo que no conocías, y casi siempre hay muchas cosas interesantes, o todo es interesante. Luego el problema está en decir, hay que discriminar, intentar poner una serie limitada de datos que luego se puedan contar. Pero sí, yo también es lo que más disfruto. Luego, por ejemplo, el de Rommel, que Edu, tú eras el que lo llevabas. El guión general lo hacía Pepe, ¿no? Que es el que se trabajó el guión. A mí, yo también disfruto preparando los podcasts, pero mi problema a veces es el tiempo. No tengo tanto tiempo, voy muy justo, entonces no tengo más que improvisar o tirar de lo que ya sé. Pero entonces, por eso, en el de Rommel, por ejemplo, agradecía mucho que Pepe ya hubiese hecho un guión bastante definido sobre el que ir comentando. Entonces yo ese lo pude disfrutar pues porque ya tenía una base que ya estaba hecha y podía agarrarme a ella. A ver, chicos, tengo una llamada que acaba de entrar, a ver si conocéis al contertulio. Vale, dale. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Oye, lo siento mucho, no poder estar, pero es que donde estoy no tengo internet y no me he podido conectar para estar ahí con vosotros, que me hubiera encantado. Saludaros a todos y desearle larga vida a todo esto. Se ha perdido cuando lo hemos puesto a caldo por Juego de Tronos. él nos está escuchando. Oye, un abrazo a todos, ¿vale? Venga, saludos, Jorge. Un abrazo. Saludos de todos. Aquí, en cuanto a esto de los datos y del contenido y tal, yo creo que ha habido como 3 épocas. Bueno, realmente 4. La primera época fue la época del principio, que eran los podcasts más cortos, ¿no? Que el núcleo duro, Balcam, Scory, Copperpot y el uno y Trino. El uno y Trino, ¿vale? Quique-san. Sí, Dan Defensor, Don Depresor, Quique-san, tiene todos esos nombres, ¿no? Luego, modestia aparte, entré yo, el tío aburrido, ¿vale? Y ahí cuando empezaron los guiones. Luego hubo 2 o 3 episodios con guiones y luego se pasó a la época de series, ¿os acordáis? Sí. Series y libros que se concadenaban los episodios uno tras otro, que ahí tuvo mucho protagonismo, por ejemplo, Jorge, que nos dio mucha cancha
Jorge y Andrés, que se dedicaban a discutir sobre las series, ¿no? Y que fue cuando empezamos a meter, sobre todo, opiniones de fuera. Fue en ese tipo de... Y luego ya la cuarta época, que ha sido la época de Víctor, que es cuando ya la cosa ha dimensionado en la era Víctor. Muy en alto. O sea, ya la era victoriana. Cuando me dijeron, no, vamos a hacer uno sobre mitología nórdica. Digo, Dios nos pille confesados, ¿no? Porque no sabía yo muy bien cómo iba a salir el tema, ¿no? Pero salió bien y es interesante. Y la gente lo escucha. La gente lo escucha. Ya, bueno, ya habéis oído. O sea, los que más, los de Víctor. Yo creo que fue ameno ese de mitología nórdica, fue ameno. Porque no nos centramos ahí en todos los personajes, demasiado denso. Es algo que nos han criticado. Eso es algo que nos han criticado sobre pero es que yo creo que eso lo puedes coger con un libro y lo puedes encontrar. Nosotros explicamos un poco más las anécdotas, un poco más la parte más divertida, por diferenciarnos un poco. Sí, además pirata sobre la familia de los dioses. Buah, y eso lo podemos disfrutar, pero... Siempre se puede hacer un Mitologías Nórdicas 2 donde entremos un poquito más ahí a explicar las cosas, pero vamos, sí. Será más centrarse un poco en las anécdotas, explicarlo todo un poquito, pero es que tiene muchas cosas con mucha ironía. La mitología nórdica. Como dice Pepe, en la primera época, en la primera era, que era cuando nos reuníamos y eso, también había como... Soltábamos las cosas, las teníamos también un poco guionizadas, pero soltábamos las cosas y luego nos dábamos cuenta, ostras, aquí hemos metido la pata, pero bien. Esto en edición hay que arreglarlo, no sé qué. Claro, y muchas veces los de algunos que ha editado Pepe es también porque pone nota de edición. Y aclara ahí o corrige cosas. Eso ha quedado precedente, ojo. En el del episodio 6.5 lo que grabamos fue una pequeña parte. Luego, conforme me puse a editar, dije, ostras, podríamos haber dicho esto. Y podríamos haber dicho esto otro, y esto otro. Y empecé a añadir cosas, ¿no? Luego se lo pasé a Enrique y le digo, mira, lo he complementado un poquito. Y se lo paso a Enrique para que lo escuche y me dice, tío, en los primeros 5 minutos tienes 6 notas de edición. 7 notas de edición. Está hablando no tal. Nota de edición. Y para. Y no sé qué, nota de edición. Entonces hubo que disimularlo. Hubo que disimularlo, ¿no? Pero ese quedó guay porque la cantidad de información friki y lo que nadie conoce, ¿vale? Que de ese episodio... Yo ahí aprendí mogollón creía que sabía de Star Wars, pero ahí aprendí mucho más, ¿eh? Sí, pues espérate el de Darth Maul. Pues muy bien, pues yo creo que la gente nos ha conocido un poco mejor de qué es lo que hacemos aquí, por qué lo hemos hecho. No sé si queréis comentar alguna cosita más que nos hayamos dejado ahí en el tintero. No, pues veo pensativos, nada. Espera, Agobra. Las críticas. Sí, vale, críticas. Bueno, sí, hemos tenido críticas, es verdad. Hemos tenido comentarios del palo. No quiero ser hiriente. Por ejemplo, en el de Julio Verne, tenemos una crítica ahí bastante cañera. A ver si la encuentro. Mientras vas buscando, yo recuerdo y recibí varias de la fallera calavera, porque gente dice que escuchó el episodio y que seguía sin entender cómo funcionaba el juego. Que teníamos que haber profundizado un poco más en el juego. Pero bueno, yo creo que quedó bastante ameno y más o menos el juego es facilito, que tampoco íbamos ahí a hacer un podcast de libro de instrucciones para... Ya, sí. Pues si explicamos cómo va el juego, el podcast sale de 2 horas y pico. Y entonces no lo hubiera escuchado porque hay que ver qué largo que es el podcast. Claro, una cosa amena. Igual que no quiero ser cruel. Dice, pero Enrique, el sonido es muy bueno y que sigue sin haber un guión, todo es como improvisado. Digo, vale, tío. De acuerdo. Pues, ha captado la esencia de Fancom, claro. Había un guión. Yo creo que eso, más que crítica, es un halago. Sí, bueno. Si alguien se da cuenta. Por lo menos lo han escuchado. ¿Sabes? Hubo un comentario al de Regreso al Futuro que decía, pues menos mal que he visto la película porque no habéis dicho de qué va. Y Miguel Ángel, tú le contestaste y dices, ya, no, es que no, es un
podcast en el que hablamos sobre la película, no que expliquemos la película de pe a pa. Claro, la película ya la ha visto todo el mundo prácticamente. También. Y aparte hay muchos episodios, muchos otros podcasts que han explicado de qué va la película. Nuestro era un poco más un comentario, un coloquio sobre de lo que trataba. Pero mira, aparte de que nos lo hayan criticado, pero es el segundo episodio más escuchado, ojo. Escúchame, en el Senderos de Gloria una persona nos mandó un comentario a la página web, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Vale, que lo contestamos un poco tarde. Si nos está escuchando, Sí, lo siento sí, mucho. sí. Cuando pudimos lo contestamos. He de- Estuvo muy bien. Sí, he de agradecer el comentario que nos hizo, más una persona que conozco, Chema, muchas gracias por el comentario y por escucharnos. Te lo agradecemos. Pues sí, como todo el mundo hemos recibido críticas, claro que sí. Y las hemos borrado, por supuesto. La estrategia es hacer el capítulo tan largo que nadie se moleste en escucharlo. ¿Cuál es el capítulo más largo que tenemos? Ostras, pues creo que ahí me pilláis, pero vamos a probar. Caballería 1, 2 horas 26 minutos. ¿Es posible que sea ese? Yo creo que sí. Sí, 2 horas 26 minutos. Sí. Y luego, escucha, tenemos el de Series 4 duró 2 horas y 2 minutos. Ahí donde lo veis. 4. El de Series 4. Y el de Rommel 1 hora 55. Quiero decir que sí que se nos va un tanto la pinza con... Series 4 tiene 96 escuchas. Curiosamente, voy a alegrar un poco a Víctor. Libros de caballería, 2 semanas sacado después del anterior, que es el de Crystal Skyver, tiene más escuchas que Crystal Skyver. Pues me parece muy mal, fíjate lo que te digo. Me parece muy mal. Por 4, Por 4 que es más interesante que el color de los sables de luz. Caballeritos. A mí me extrañaba. Las caballerías es algo mucho más actual que los Crystal Skyver. Tenemos un capítulo que es coleccionismo. Sí. ¿Os acordáis de...? Sí, o sea, la colección para vender es coleccionismo, ¿te acuerdas? Exacto, así que creo que también hubo algunas críticas ahí bastante... Sí, que no teníamos ni idea, que no coleccionábamos ninguno, nos dijeron, ¿no? Pero me acuerdo de cómo hacíamos la trampa para sacar los muñequitos y saber... Sí, he de decir que la trampa que hacíamos, pesábamos los sobres. ¿No? Para el coleccionable de la serie 2 de Harry Potter de Lego, pesábamos los sobres, entonces cada personaje tiene un peso. Tú cuando compras los sobres los compras aleatoriamente, no van marcados con personajes. Hay 16 o 17 personajes distintos, entonces tú empiezas a pesar y una vez ya pesas los primeros, cuando se te repite el peso, sabes que es el mismo personaje. Bueno, pues ya he terminado la colección y la he terminado así. He devuelto más sobres que nada. Me acuerdo que eso lo grabamos para el podcast en un Burger King. Sí. Y teníamos ahí los pesos y todos los sobres cerrados y íbamos probando ahí. Este debe ser tal y acertábamos. La tabla de pesos la tengo aún aquí. ya está completa, ¿vale? Y que hicimos lo mismo ¿te acuerdas? Con los nuevos de los minifuncos estos de Mandaloriano. Para que se vea que hasta hemos hecho nuestros experimentos. Sí. En los podcasts y todo. A ver, yo ya veo haciéndoos una máquina de rayos X para la próxima. O sea, ya... vamos, o sea... No, y por cierto, ¿alguno cree que no tenemos bien merecido el título de Frikis? Después de haber dicho esto. Absolutamente merecido. No sé, alguna cosita más del podcast que queráis decir, que queráis comentar, que os ha cambiado un poco el podcast. A mí me ha quitado de leer y me ha hecho leer. Las dos cosas. Igual ya no leo libros al uso, pero leo otras cosas. Leo artículos y consulto páginas web y leo libros que a lo mejor no tenía pensado leer para prepararme capítulos. O sea que, bueno, una cosa por otra, ¿no? Es productivo y educativo. A mí me ha llenado de papeles. Yo tengo aquí, no he tirado ni un guión de los que he hecho. Y tengo ya una carpeta, pues bastante consistente, ¿eh? Porque desde el capítulo 4 haciendo guiones, pues aquí ya hay para escribir un libro, la verdad. A mí me ha ayudado, pues eso, a tener más cosas para leer, porque con las recomendaciones y algún tema que habéis dicho ahí que digo, pues voy a indagar un poco más
para pasar de la Wikipedia, porque se lo dice que mentiras, e informarse antes de en la Wikipedia en otros sitios. Pues nada, chicos, yo creo que hemos hablado un poco de todo, del podcast, de lo que nos gusta, de lo que queremos hacer, de por qué hemos hecho, por qué se hizo el podcast, cómo nació, cómo ha ido evolucionando. Y nada, decir sobre todo a los que nos están escuchando que si quieren participar, tienen todas las vías de acceso por correo electrónico, como hemos dicho antes, por Instagram, por Facebook, se pueden poner en contacto con nosotros para darnos ideas o para participar o dar su opinión, lo que quieran, de verdad, que será siempre bienvenido. Y nada, vamos a pasar ya a las despedidas. Por desgracia, Andrés ha tenido que dejarnos un momentito y salga la cosa. Así que nada, paso a las despedidas de todos vosotros. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Eduardo, muchas gracias por estar aquí en el aniversario del episodio número 50. Muchas gracias a ti por crear este podcast y sobre todo a mí me sirve para meterme en contacto con vosotros desde la distancia. Eso para mí ha sido lo más importante y creo que lo he repetido muchas veces. Es lo que más agradezco. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por llevar adelante esta idea y por todo el trabajo que has hecho y que nos has inspirado a hacer a todos los demás. Y nada, espero que tenga una larga vida. Me vas a hacer llorar, ¿sabes? O sea... Y bueno, a mi querido coleccionista de piedras, Pepe, ¿qué le voy a decir? Lo tienes que saltar, ¿eh? Bueno, pues yo diría que si yo soy el coleccionista de piedras, Enrique es el caballero de la charca. Ahí queda que eso. Conste, que conste, ¿eh? Cierto. Bueno, pues nada, ¿qué voy a decir? A por el 51. Por supuesto. Y luego vendrán más y vendrá el 100 y lo que haga falta. Madre mía, sí. Sí. Pues oye, muchas gracias. Con la progresión que llevamos, cuando llegue el 100, los capítulos son de 5 horas, ¿eh? O más. A ver, que no, que ahora edito yo ya. En verdad de 5 horas ya son, porque si juntas el episodio 1 y el episodio 10 de 5 episodios, eso ya está superado. Ahora fuera ya coñas, os quiero dar las gracias de verdad a todos los que estáis, a los que estáis aquí, a los que no habéis podido estar, por apoyarme, por ayudarme en esta empresa, en esta idea que creo que nos aporta de una manera o de otra a cada uno de nosotros, de una manera y nos enriquece, quieras o no, pues es una cosa que yo quiero que siga continuando y espero que estéis ahí para ayudarme. Y nada más, daros las gracias a todos, a los que nos escuchan, a los que estáis ahí para ayudarnos a hacer el podcast y nada, como siempre, adiós. Adiós. Vale, ahora que es el momento de empezar a poner a caldo a la gente. Espera que voy a cortar la grabación. Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.